Oremos juntos para empezar. Dios Padre, lleno de misericordia y amor, Dios Padre, te damos gracias. Con tu gracia y amor nos has salvado primero y nos ha dejado en el cuerpo del Señor la Iglesia y nos ha dado este cargo de profesores. Te damos gracias. Nosotros somos muy débiles y faltos. Necesitamos muchas cosas para hacer este ministerio. Dios, danos poder y fuerza para que podamos enseñar a los niños con la palabra y para poder transmitirles bien la voluntad de Dios. Señor, ayúdanos. Hoy vamos a aprender sobre la herejía. Dios, esté junto con nosotros esta hora y ayúdanos a saber las cosas que necesitamos conocer y ayúdanos a poder preparar la palabra necesaria para transmitir a los niños. Oramos juntos en el nombre de Jesús que siempre nos ama. Amén. Segundo de Pedro, capítulo 2, Nuevo Testamento. Segundo de Pedro, capítulo 2. Desde versículo 1 a 3. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Os leo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hoy vamos a pensar juntos sobre la herejía. En el Nuevo Testamento podemos ver que hay que tener cuidado, tener advertencia sobre las herejías. Nosotros a través de la Biblia podemos ver mucho sobre esto. Especialmente en 1 de Juan encontramos con gnosticismo. Hay que tener advertencia sobre herejía de gnosticismo. Gnosticismo es un grupo de personas que dicen que a través de entender, comprender algo especial recibe la salvación. En 1 de Juan nos enseña que hay que discernir bien gnosticismo y entender qué es la voluntad de Dios correctamente. Y el libro de Gálatas nos habla de advertencia sobre legalismo. Uno no se justifica por medio de la ley, sino es para conocer el pecado. El libro de Gálatas nos da advertencia a los que quieren ser justificados por medio de la ley. Y si vemos el libro de Colosenses, hay personas que adoran ángeles. Y nos dice que hay que tener advertencia en los que enseñan ascetismo. Y aparte de esto, el Nuevo Testamento nos habla de las actitudes y también las enseñanzas sobre las herejías. El libro de Tito 3, versículo 10 dice que al hombre que está en herejía, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta palabra tenemos que saber de memoria y guardarlo en nuestro corazón. En 2 de Juan 1, versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Nos enseña los santos renacidos cómo hay que tratar a los que están en herejías. No hay que recibirlos en casa ni decirles bienvenido. Esto no significa que ignoremos a las personas que están en herejías. Decir bienvenido significa gozar con ellos, compartir corazón con ellos. Por eso esto no significa que por permanecer en herejía nosotros tenemos que ignorarlos, no podemos ni saludarlos. No significa esto, sino que no hay que compartir nuestro corazón con ellos, no hay que compartir nuestro propósito con ellos y gozar con ellos. Lamentablemente es que en nuestra época no hay un criterio para juzgar a las herejías y discernir de las herejías. Por eso muchas personas llaman herejía a la que no es
y no llaman a las herejías como se debe de llamar. Muchas veces evangelizando escuchamos que son herejías o sectas, y si preguntamos por qué lo dicen, ¿qué responden normalmente? Que la persona que conozco va a una iglesia y me dice que es secta o herejía. Es decir, sin comprobar, sin confirmar, alguien me lo ha dicho, por eso eres herejía o secta. Pero es muy lamentable esto. Si es un predicador famoso de una iglesia grande y dice que esa iglesia es herejía, por esa palabra las personas reconocen que esta iglesia es herejía, pero es muy lamentable. Independientemente con el contenido de la Biblia, yo nunca he escuchado esto o yo no entiendo esto, por eso la enseñanza de esa iglesia es herejía. Mucha gente dice así. Por eso en el año 2014 un grupo hizo estadística de una encuesta con 400 personas religiosas para ver si conocen bien qué es herejía, qué es secta. Pero 3 de 10 desconocen qué es herejía realmente. Si entre 10 personas, 3 de ellos desconocen totalmente, esto significa que también hay muchas personas que no conocen bien sobre esto. Entre nosotros también hay personas que no tienen un criterio, una norma de saber qué es herejía. Especialmente los hermanos salvos también. Hay gente que se confunde sobre herejías. Por eso hoy, a través de esta hora, vamos a ver qué es herejía y cómo nosotros tenemos que diferenciar de herejías y cómo tenemos que defendernos de las herejías y enseñar a los alumnos la parte necesaria. En el Nuevo Testamento vemos muchas epístolas que manda diciendo que hay que tener advertencia de las herejías. ¿Y por qué? Es aquí, como dice el versículo 1. Versículo 1, en medio dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué hay que tener cuidado de las herejías? Porque son herejías destructoras. Uno puede destruir por herejías. Una persona no salva antes de entender la verdad. Si es engañado por herejías, su alma será destruida. Jesús, que ha cumplido la eterna salvación, pero sin entender esto y es engañado por herejías, será destruido eternamente, que es herejías destructoras. Y no solo esto, entre los salvos también, si son engañados por herejías, su vida de fe será totalmente retrocedido. Una persona que tiene un corazón celoso de vivir por Dios, pero por herejías, no puede tener un corazón ferviente para vivir por Dios. Será perjudicado mucho en la hora de vivir por Dios. Aunque la salvación recibida no se cancela, pero la oportunidad de vivir por Dios o la oportunidad de poder recibir la gloria será perjudicada. Por eso es herejías destructoras. Vamos a coger esta página y buscamos Segundo de Juan. Segundo de Juan. Segundo de Juan, versículo 8. Segundo de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. No hay que ser perjudicado en nuestra vida de fe, sino que hay que recibir galardón completo, así nos amonesta. Entonces, uno en la hora de vivir la vida de fe, ¿por qué pierde su fruto de trabajo? Aquí en versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay engañadores.
Si nos caemos en sus engaños, entonces vamos a perder fruto de nuestro trabajo y perderemos la oportunidad de recibir galardón. Por eso en versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los que no son engañados por las herejías perseveran en la doctrina, pero los que son engañados por las herejías no perseveran en la doctrina de Cristo. Y por eso perderán muchas cosas ante Dios. Serán perjudicados mucho. Porque dijo que es destructoras, herejías destructoras. Por eso hay que tener advertencia, hay que velar frente a este tema de herejías. Primero quiero pensar sobre qué significa la palabra herejía según diccionario. Podemos encontrar que herejía es un camino distinto al que uno cree. Un argumento o teoría que se revela contra la tradición y la autoridad. Y otro diccionario pone un término que es hostil a una religión que va en contra de las enseñanzas tradicionales. Aquí aparecen palabras similares como tradición o teoría. Es decir, hay una base, un fundamento, pero aparte de esto, escoge otra cosa. Esto es herejías. En diccionario coreano así lo define. Y en la letra china podemos conocer qué significa que tiene un fin distinto. Aunque no podemos conocer por qué utilizó esta letra china, pero sí que podemos estar claro de que el fin será distinto. Nosotros, mientras evangelizamos, encontramos bastantes iglesias que enseñan correctamente sobre que Dios está vivo y sobre la Biblia, pero el punto más importante, el Evangelio de la gracia de Dios, la salvación humana, el perdón eterno de los pecados y que solamente uno recibe la salvación por medio de la fe. Sobre esto lo enseña incorrectamente en muchas iglesias. Herejías significa tener un fin distinto. Y también en el Nuevo Testamento está escrito en hebreo. Y en hebreo utiliza la palabra hairesis. Hairesis significa elección, partidos, grupos religiosos. En nuestro país también hay muchos partidos. Uno entra en un partido según su elección. Entrar en un partido u otro, pues uno mismo elige y forma el grupo. Hairesis significa elección. Entre los que han elegido forma un grupo. Es decir, uno mismo elige. Hairesis. Son la palabra herejías. En lugar de la verdad de la Biblia, uno, según su elección, forma el grupo. Así utilizó la palabra herejía. Pero hairesis, esa palabra no solamente fue utilizado de forma negativa, sino como antes he dicho, cuando habla de partido, grupo, también fue utilizada la palabra herejía. Pero en la Biblia, a la hora de hablar de grupo incorrecto, también hablaba con esa palabra. Por eso la palabra herejía podemos entender como de forma negativa. Y característica de las herejías está escrito en 2 de Pedro, aquí capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí nosotros podemos ver cómo aparecen las herejías. Los falsos introducirán encubiertamente. Como el trigo y cizaña están juntos, las personas no salvas introducirán encubiertamente las enseñanzas de herejías. Por eso podemos ver que los que son engañados no actúan abiertamente, sino que encubiertamente se reúnen para compartir información, para compartir doctrinas. Y también
comparten libros que puedan compartir sus ideas. Antes había un grupo de herejía que era muy famoso, ¿no? Que enviaba a una persona y a esa persona les llamaban segador. Y esa persona pues hace el bien a muchas personas y en la iglesia pues será reconocida por las personas y luego ¿qué hace? Pues empieza a buscar el punto débil de predicador y hace separación de los santos con el predicador. Y cuando se crea esa disensión entre los santos y el predicador, pues los santos de la iglesia echan al predicador. Y como falta predicador en la iglesia, pues empieza a presentar predicador de su iglesia. Y de una vez se traspasa de esa iglesia. Se le llamaban el plan de traspasar monte, pues salió en las noticias. Es decir, introducirán los falsos, enseñarán encubiertamente la doctrina y harán disensión entre los santos. Y segundo, los que forman parte de herejías, ellos enseñan, aquí en versículo 1, la parte de atrás, dice, aún negarán al Señor que los rescató. El contenido fundamental de las herejías es negar al Señor que los rescató. ¿Qué significa negar al Señor que los rescató? Nos rescató con la sangre de Cristo. Negar al Señor que nos rescató. Es decir, negar a Cristo. Si vemos las herejías hasta ahora, lo primero que hacen es negar la dignidad de Jesús. Y segundo, negar la humanidad de Jesús. Y negar el mérito perfecto de la sangre de Jesús en la cruz. Hay personas que enseñan estas enseñanzas. Para recibir la salvación, aparte del mérito de la cruz de Jesús, necesita otra cosa. Esa enseñanza es negar al Señor que los rescató. Estos son contenidos de las personas que enseñan herejías. Y también los que permanecen en herejías, ellos, su aspecto está escrito en versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones. Aquí dice disoluciones. Es decir, como libertinaje. Moralmente, sexualmente, corrupto significa. Los cristianos salvos tenemos Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso con el tiempo nuestra vida será más santa. Pero los que permanecen en herejías hablan mucho, insisten mucho, pero no tienen Espíritu Santo en ellos. Por eso con el tiempo los que permanecen en herejías mostrarán su corrupción y seguirán su corrupción. Yo también llevando la vida de fe veo personas que llevaban la vida de fe junto en la iglesia pero se apartaron. Eran personas que llevaban bien la vida de fe pero después de apartarse, después de un poco, empiezan a vivir una vida indigna como una persona salva. Y son vistos por los hermanos. De hecho, los que pertenecen a herejías hablan bien, pero su vida no es santa, no es limpia, no es distinguida. Por las herejías, el versículo 2 dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hace 2000 años, cuando apóstol Pablo predicó evangelio, fue blasfemado por muchos judíos. Ahora en nuestra época también. Por los engaños de herejía tenemos mucha dificultad en la hora de evangelizar. Y también hay muchas persecuciones para los que predican evangelio. Dicen que creen en Dios, pero raramente persiguen a las personas que creen en Dios. En San Juan 16 dice que os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Como esa palabra en nuestra época también. Los que creen en Dios aborrecen los que predican a Jesús y los persiguen. La verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los que pertenecen a herejías predican las palabras fingidas.
Jesús predicó la palabra recibida de Dios y apóstol Pablo predicó la palabra que recibió de Jesús. Ellos cumplieron la responsabilidad y deber de predicar la palabra recibida, pero los que pertenecen a herejías añaden sus pensamientos en la palabra de Dios y también quita parte de la palabra de Dios, y con la palabra fingida predican. No es palabra de Dios, sino añade y quita de las palabras. Con las palabras fingidas predican. Pero asombrosamente es que no tienen remordimiento de conciencia. Y al final sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por eso, aunque existen las enseñanzas de herejías y personas engañados por herejías, pero en conclusión, al final, habrá juicio de Dios a todos. Los que han engañado y los que no guardaron la fe, sino que son engañados, también serán condenados. Por eso nosotros, aunque tenemos muchas dificultades en la hora de predicar por herejías, pero creyendo que habrá juicio final, tenemos que vencer las dificultades temporales. Tenemos que conocer las enseñanzas fundamentales de las herejías y la diferencia con la Biblia. Segundo de Pedro 2, versículo 1, como antes he dicho, la enseñanza de las herejías, lo principal es negar al Señor que los rescató. Por eso, primero, niega la dignidad de Jesús en muchas denominaciones. Predicando en nuestro país es difícil de encontrar personas así, pero si vamos a los países extranjeros, a Islam o en muchas religiones, encontramos con muchas personas que niegan la dignidad de Jesús. Una de las enseñanzas de herejías es negar que Jesús es Dios. Como antes he dicho, los gnosticismos, ellos dicen que lo material es lo malo y lo espiritual es lo bueno. Eso enseña los gnosticismos. Que como material es malo, por eso Dios venía en cuerpo humano, que es lo malo, no es posible. Así lo enseñaba y así lo creía. Y dice que Jesús no nació de Virgen María, sino que nació de la relación entre José y María. Y cuando Jesús murió en la cruz, Cristo salió del cuerpo de Jesús. Y por eso la obra de Jesús fue fracasada. Así enseña gnosticismo. Y en Islam o musulmanes también no creen que Jesús es Dios, sino creen que Jesús es uno de los profetas. Cuando fui a predicar en Myanmar, encontré con una persona que cree en musulmán, pero no podíamos dialogar, porque cree que Jesús es uno de los profetas. No hace falta ni conocer ni aprender de él, y no podía ni empezar de enseñar. En el libro de texto también enseña que Jesús es uno de los 4 santos. Es una persona que transmitió buena influencia en la humanidad. Solamente limita de esta manera a Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús es Dios perfecto. Es Dios mismo. Filipenses 2, versículo 6. Filipenses 2, versículo 6. Leamos juntos. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual siendo en forma de Dios. La Biblia nos dice que Jesús es Dios. Jesús es Cristo enviado por Dios. Es Hijo de Dios. Así repite constantemente la Biblia. Colosenses 2, también buscamos Colosenses 2, versículo 9 y 10. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Colosenses nos explica quién es Jesús. Efesios nos explica qué es la iglesia y Filipenses qué es la comunión. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? En Colosenses 2 nos dice que en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios y la deidad de Jesús es verdad. La deidad de Jesús se puede entender mejor a través de San Juan. San Juan capítulo 2 vemos que Jesús cambió agua por vino. El poder de Jesús. ¿Quién puede cambiar de agua a vino? ¿Qué persona de este mundo con su poder puede cambiar de agua a vino? No puede. Y en capítulo 5, un enfermo de hace 38 años, Jesús le curó. Nadie le podía curar. Nadie le podía solucionar este problema de enfermedad. Pero Jesús le curó. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. En San Juan 6, con 5 panes, 2 pececillos, dio de comer a 5.000. Si no es Dios, ¿quién puede hacer esta obra? Evangelio de San Juan le llama Evangelio de Águila. Nos enseña la deidad de Jesús, Jesús que vino de Dios. San Juan 9, vamos a buscar, San Juan 9. San Juan 9, versículo 31 a 33. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hasta ahora, en la historia humana, nadie abrió los ojos de un ciego, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Pero sin embargo, en versículo 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Jesús abrió los ojos de ciego. ¿Y quién es Jesús? Este ciego sabía que él vino de Dios. Él sabía que él vino de Dios. San Juan 10, versículo 30. San Juan 10, versículo 30. Leamos juntos. Yo y el Padre uno somos. Negar la deidad de Jesús en la Biblia es herejía. Jesús es Dios y fue enviado por Dios en cuerpo humano. Él es Jesús. Segundo, negar al Señor que los rescató es negar la humanidad de Jesús. Negar que Jesús vino como humano totalmente. Mucha gente lo niega. ¿Y qué explican las herejías? Explican con un falso discurso. ¿Y qué es falso discurso? Dice que cuando Jesús estaba en la tierra, el cuerpo que tenía no era un cuerpo real, sino parece un cuerpo. Así enseña, con un discurso falso, como si hubieran visto una visión. Ellos enseñan que la obra que Jesús hizo como humano ha sido toda una visión. Es decir, que no reconocen ellos la obra que hizo Jesús como humano. Pero ¿por qué nació este tipo de herejías? Como antes he mencionado, desde el punto de vista de gnosticismo, un Dios santo no puede venir en cuerpo humano. Dios santo tiene que venir como espíritu. Por eso venir como humano para ellos esto es imposible, no se puede creer. De esta manera ellos enseñan este tipo de discurso falso como herejía. Pero la Biblia nos dice claramente que Dios vino en cuerpo humano en esta tierra. En San Juan 1,14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso Dios tenía humanidad, nos enseña aquí. Por eso derramaba lágrimas, estaba cansado, también se sentía dolor.
tenía humanidad totalmente, podemos conocer aquí. Filipenses capítulo 2, vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. Aquí habla de la deidad de Jesús. Y el versículo 8, estando en la condición de hombre. Aquí habla de la humanidad de Jesús. Negar la deidad de Jesús y humanidad de Jesús es una enseñanza de herejía. Y negar el Señor que los rescató es negar la obra perfecta de Jesús en la cruz. Es decir, negar lo que Jesús hizo. Negar lo que Jesús hizo se puede explicar en tres. Primero, negar la salvación por gracia. Es decir, negar el perdón eterno. Negar que con una vez, para siempre. Esto es negar el mérito de Jesús. Jesús dijo claramente que se recibe por gracia, se recibe eternamente. Es perdonado para siempre, pero negar esta obra es negar al Señor que los rescató. En el mundo hay mucha gente que enseña que no solamente con la gracia de Jesús, sino que necesita el mérito de los hombres. En nuestro país es difícil de encontrar con personas que niegan la deidad y humanidad de Jesús, pero sí que podemos encontrar mucha gente, mientras predicamos, que niegan el mérito de Jesús. Una persona sin conocer la Biblia puede pensar que esto es correcto, y de hecho en nuestra vida, si uno quiere recibir algo, necesita su paga. Uno quiere ser sano, hay que hacer ejercicios. Si uno quiere recibir sueldo, hay que trabajar. Si quiere tener buena nota, hay que estudiar. Si quiere recibir algo, necesita su paga. Pero, sin embargo, el cielo, hay una cosa tan buena, pero se recibe sin precio. Las personas por eso no pueden aceptar y no pueden recibir. Pero, sin embargo, la Biblia nos explica por qué es gratis, porque es gracia. Si excluimos la gracia y el amor, entonces es imposible dar las cosas gratuitamente. Como es un amor incalculable, que excede todo conocimiento, por eso nos da gratuitamente. En Efesios nos dice que nos da como un don, un regalo. El regalo se recibe gratuitamente. No se paga el regalo, sino recibe gratuitamente, por gracias. Si uno lleva la vida de fe negando que con la gracia recibe la salvación, esto es negar al Señor que los rescató. En Romanos 11, versículo 5 a 6 dice, si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En Romanos 11, versículo 6 está escrito así. La salvación es por gracia, 100%. El mérito humano no sirve para nada para recibir la salvación. Entonces, ¿por qué las personas piensan que pueden recibir la salvación con el mérito humano? Porque no conocen el carácter pecaminoso de los hombres, no conocen la santidad de Dios. Piensa que su mérito es bastante bueno y piensa que sus obras son bastante correctas. Pero sin embargo la Biblia nos dice que ninguna justicia de los humanos es justo ante Dios. Ante Dios, las personas que comprenden que son pecadores saben que nada de lo que hace puede ayudarle a recibir la salvación. Y a través de la palabra puede conocer que solamente por la gracia de Cristo puede recibir la salvación. Por eso primero, negar al Señor que los rescató es negar la salvación por gracia y pensar que la salvación es por mérito humano. Esto es enseñanza de herejías. No es por mérito, sino por gracia. Y segundo, negar al Señor que los rescató es negar el perdón eterno. Es decir, Jesús murió por nuestros pecados, sí, pero después de creer esta verdad, si comete pecado, uno mismo hay que resolver. Es decir,
que la sangre de Jesús solamente perdona el pecado original y sus pecados posteriores dependen de los hombres. Esto también mucha gente lo creen así, que mis pecados de pasado están perdonados. Por eso, si en el futuro cometo pecado, tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón ante Dios. Entonces surge una duda. Si morimos sin llegar a confesar nuestros pecados, entonces, ¿qué pasará? Es decir, creemos en Jesús, pero no hemos podido confesar los pecados y hemos muerto, ¿qué pasará? Jesús murió en vano, entonces. O sea, una persona que va al infierno, aunque murió Jesús, tiene que ir al infierno, entonces la muerte de Jesús es vana. Para que no pasara esto, cuando Jesús murió, nos enseñó que no solamente perdona el pecado de pasado, sino de pasado, presente y futuro, todos los pecados nos ha perdonado. Y que nos ha perdonado sin falta. Esto es amor de Dios, la gracia de Dios, así nos enseñó. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 11 y 12. Leamos juntos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El libro de Hebreos nos compara sacrificios del Antiguo Testamento con la muerte de Jesucristo. En versículo 11 dice que estos mismos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Este era límite de sacrificios del Antiguo Testamento. Y el versículo 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Como ofrecieron sacrificios cada año, hacían memoria de sus pecados. Y el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Los animales murieron muchas veces, pero Cristo una sola vez. Aquí en la explicación nos dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Es un solo sacrificio, pero eficacia dura para siempre. Los sacrificios con machos cabríos, ovejas, dura un año, pero con la muerte de Jesús la salvación cumplida es una vez, pero dura para siempre. Entonces, ¿por qué comparó sacrificios del Antiguo Testamento con la muerte de Jesús? Por la diferencia de duración, porque sacrificio es una vez al año, pero Jesús es una vez para siempre. Por eso, enseñar que los pecados de pasado están perdonados, pero de futuro depende de los hombres, esto no es correcto, según la Biblia. Esto es enseñanza de herejías. Y otra cosa que niegan de mérito de Jesús es decir que, aunque son salvos, si no viven conforme a la voluntad de Dios, si no viven como cristianos, serán perdidos, que se anulan la salvación. Esto tampoco es correcto según la palabra de Dios, es enseñanza de herejías. La persona que enseñaba que la salvación puede perder y que la gracia puede perder se llama Aiminius. Era un teólogo de País Vasco. Por su enseñanza empezó arminianismo. La mayor parte de arminianismo es bíblico, pero la parte incorrecta es que se pierde la salvación, que una persona salva, si no vive correctamente según Dios, será cancelada su salvación. Pero Dios dijo en San Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación que recibe una vez es eterna. Como no es por trabajo humano, mérito humano, por eso no se puede perder tampoco por culpa humana. Si es una salvación recibida por esfuerzo humano, entonces por fracaso humano puede perder, pero nuestra salvación no lo he hecho yo, sino es una salvación que Dios me lo dio. Por eso, con mi voluntad no puedo perder la salvación. Pero como Dios quiere que los salvos vivan como salvos,
aunque no se pierden, pero sí hay disciplina. Los salvos, si no viven como salvos, Dios no le da perdición, pero sí que le da disciplina para su reforma, para su restauración. Negar a Jesús es negar la deidad de Jesús, humanidad de Jesús y la obra que Jesús cumplió en la cruz, la obra perfecta, la obra eterna, la salvación que se recibe por gracia. Los que niegan esto son los que pertenecen en herejías. Y aparte de esto, hay muchas enseñanzas de herejías. En Corea podemos ver como, por ejemplo, poner al hombre en lugar de Dios. En 1 de Timoteo 2, versículo 5 a 6 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Por eso, en las enseñanzas de herejías, por ejemplo, dice que este no es Jesús, sino Espíritu Santo. Enseña así, engañando. De todas formas, un hombre no puede estar en lugar de Dios o de Jesús, pero exaltan a un hombre en lugar de Dios, enseñando que a través de esta persona recibe la salvación y puede ir al cielo. Esto es totalmente al contrario que la Biblia. Y también hay mucha gente que interpreta la Biblia y acepta solamente una parte de la Biblia y enfatiza sus pensamientos. Si pensamos en las almas que van al infierno, nos da pena. Por eso no quieren aceptar. Entonces, ¿cómo enseñan? Enseñan que Dios es amor. Por eso, finalmente irán todos al cielo. Que no existe infierno. Hay gente que enseña así, mucha gente. Humanamente es muy bueno para escuchar, ¿no? De que todos puedan ir al cielo, es muy bueno. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que por la fe uno va al cielo. Los que no creen serán condenados para siempre. Pero ellos aceptan una parte y añaden sus pensamientos. Y también hay mucha gente que dice que el castigo de infierno no es eterno, sino el propósito es purificación de los pecadores. Después de un tiempo pueden salir del infierno. Mucha gente enseña de esta manera. Y que no existe el cielo eterno, infierno eterno, sino que esta tierra es cielo eterno, infierno eterno. Hay muchas denominaciones que enseñan así. Dios es justo, por eso no es que castiga a los pecadores, sino que lo extermina. Y los pecadores se exterminarán. Por eso no existe infierno. Hay mucha gente que enseña de esta manera también. Es decir, añade sus pensamientos y quita las palabras de Dios. En católico había un cardenal que ahora ya no vive. Enseñaba con 5 panes y 2 peces diciendo que esto no era un milagro, sino que los que escucharon la palabra de Dios se emocionaron y sacaron de su comida que tenía guardada. Es decir, que este cardenal tampoco creyó la Biblia, sino diciendo que toda la palabra de Jesús eran parábolas y explica todo como parábolas. Pero la Biblia nos dice que solamente cuando dice que es parábola, es parábola. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, leamos juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia fue escrita por la providencia de Dios y guardada, preservada por su providencia. La Biblia fue escrita durante miles de años, pero nada ha sido cambiada. Si añade de la palabra de Dios o quitare de la palabra de Dios, eso es herejía. Pero como dicen que les dan pena, pues añadir sus pensamientos, no pueden aceptar, pues o quitan de la palabra de Dios. Tiene que poner criterio en la Biblia, pero
pone criterio en sus pensamientos. Esto es herejías. Por último, tenemos que pensar un poco nuestra actitud frente a herejías. Primero, cuando escucho que soy secta, por ejemplo, si escuchamos que somos de secta o herejías, sentimos miedo, temor o reprimidos, pero si vemos la Biblia, dice cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Jesús también escuchó que es secta, y apóstol Pablo también escuchó que era cabecilla de los nazarenos. En la vida de fe sentimos mucho que cuando predicamos evangelio, como dice la Biblia, no vamos a poder evitar escuchar de que somos herejías. Porque como San Juan dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. La palabra de Dios es luz, y los no salvos en este mundo son tinieblas. Las tinieblas no quieren acercar a la luz, porque cuando entra la luz, las tinieblas se desaparecerán. Nosotros, siendo la luz del mundo, si predicamos la palabra de Dios, la luz, los mundanos nos aborrecen. Existe cielo eterno e infierno eterno. Si no reciben la salvación por gracia, sufrirán en el infierno eternamente. Y nadie evitará. ¿Quién les gustará escuchar esto? Por eso nos aborrece y nos llama secta. Nosotros experimentaremos esto. La Biblia nos dice que no os sorprendáis de fuego de prueba que os ha sobrevenido. El príncipe de la potestad de aire es diablo. En el mundo que está bajo el diablo queremos predicar el evangelio, es normal de sufrir, es normal de tratarnos injustamente. Por eso, aunque escuchamos que somos de secta o herejías, no hace falta sorprendernos, porque podemos explicar por qué no somos de secta. Solo es necesario explicarle lo correcto. Nuestra iglesia está mal, yo he elegido mal, no hace falta preocuparnos de esto. Estoy en la verdad, no hace falta temer otra cosa. Ellos malentienden porque no conocen la verdad. Yo soy una persona que necesito presentarles la verdad. Y nuestra actitud frente a herejías, en lugar de pasiones humanas, hay que hacer según la voluntad de Dios. Los que pertenecen en herejías hay que amonestarles una o dos veces y dejarlos, desecharlos. ¿Por qué Dios dijo así? No porque Dios quiere que seamos enemigos o que Dios lo predestinó de antemano los que pertenecen a herejías, no, sino que amonestarlos una o dos veces y deséchalos. Porque los que se arrepienten de una o dos amonestaciones pueden arrepentirse, pero los que se apartan de Dios, aunque amonestase muchas veces, no estamos garantizados de que volverá. Por eso, manteniendo una relación distanciada y a veces predicamos la palabra, enseñándoles nuestra vida distinguida. Y no que para evangelizar a los que pertenecen a herejías nos metemos en ellos o dejamos parte de nuestra fe para predicarles, no. No es que cortamos la relación, sino que mantenemos la distancia, pero que nosotros debemos guardar esa distancia para que Dios pueda obrar en ellos y evangelizarlos. Y sobre nuestra actitud frente a herejías hay que ser con criterio de la Biblia. 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15, 3 y 4 está escrito esta palabra. En algunas iglesias, al escuchar que son sectas, ellos dicen que vamos a hablar fuera de la Biblia. Pero hablamos fuera de la Biblia, tenemos que hablar con la Biblia. El criterio de herejías es criterio con la Biblia. La Biblia debe ser estándar. Nuestra iglesia muchas veces escuchamos que somos sectas. Sobre esto necesitamos saber discernir también. Yo voy a presentarles unos libros
ver correctamente Misión Palabra de Vida. Hay un libro que se llama así. Este libro presenta sobre nuestra iglesia, Misión Palabra de Vida de Corea, por qué las personas piensan equivocadamente que somos secta. Dicen que si no acordamos fecha de salvación no somos salvos. Están equivocados, ¿no? Aquí no hay nadie que te dice que si no te acuerdas fecha de salvación no eres salvo. Y que si recibes la salvación no hace falta arrepentirse. Enseñamos que existe arrepentimiento para recibir la salvación. Y hay arrepentimiento después en la vida. Arrepentimiento en la vida es repetida. Cuando entiendo que soy pecador y arrepiento para recibir la salvación, es una vez a la vida. Pero la gente no sabe diferenciar y dice que enseñamos que no hace falta arrepentirse. Y dicen que solamente nosotros hay salvación. Nosotros nunca enseñamos así. Y dicen, recibe la salvación una vez para siempre, por eso puede vivir como quiere, que somos ilegalistas. Nosotros cada día pensamos cómo podemos vivir más piadosamente. Cada día pensamos y para eso aprendemos la Biblia. Es decir, hay muchos malentendimientos. Y la salvación de alma lo enfatiza demasiado. Esto es correcto, ¿no? Según la Biblia, pero como no quieren aceptar, pues cogen ese punto y lo critican. Y otra cosa fundamental es que dicen que nosotros negamos las iglesias primitivas, que no hacemos oración del Señor, tampoco hacemos credo de apostolado, ni tampoco hacemos oraciones en madrugadas, oraciones de abstinencia. Pero nuestra iglesia no lo hacemos porque la Biblia no lo enseña. Que las oraciones es necesaria hacer también personalmente. Pues este contenido está escrito en este libro, que pueden consultar después. Y la historia de las iglesias del mundo, en nuestra iglesia lo tenemos, ¿no? Pues en este libro nos explica qué tipo de herejías había en la historia de las iglesias. Por eso pueden consultar estos libros para preparar las clases. Y lo más importante es centrarnos en la Biblia para preparar nuestra clase. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre misericordioso y de amor, te damos gracias. Nosotros que merecíamos la perdición, pero por tu gracia, por tu misericordia, nos has salvado y nos ha dado este ministerio de profesores para pagar tu gracia y para colaborar junto en tu ministerio. Te damos muchas gracias por esta oportunidad. Danos más sabiduría, conocimiento y poder para que podamos hacer bien este ministerio que nos ha encomendado y que los alumnos puedan ser distinguidos en este mundo y que puedan predicar el evangelio sin falta. Dios, el trabajo que nos ha encomendado, ayúdanos a ser fiel. Oramos en el nombre de Jesús que siempre nos ama. Amén.